resistencia periférica, aumento de la presión arterial, vamos a observar midriasis y estímulo de contracción del esfínter vesical. Para los receptores alfa 2 vamos a ver que va a haber una inhibición de la liberación de la noradrenalina, ¿ya? Y una inhibición de la liberación de la insulina. Luego vamos a observar en el beta 1 que va a haber taquicardia, va a haber un aumento de la lipólisis y va a haber un aumento de la contracción miocárdica. Aquí, ya viniendo, vamos a ver que vamos a observar efectos contrarios a nivel cardíaco, ¿no? En alfa 2, al haber una inhibición de la liberación de la noradrenalina, lo que vamos a observar más bien es una letargia, ¿ya? Tanto a nivel central como a nivel cardíaco, ¿ya? Ya, seguimos. En el caso de la beta 1, sí vamos a observar taquicardia, la beta 2 vamos a observar vasodilatación, reducción de la resistencia periférica, vamos a ver una broncodilatación, una gliconiolisis muscular y hepática, ¿ya? Así como una liberación del glucagón y la relajación uterina. Entonces cada uno, digamos, tiene su efecto en particular, ¿ya? Ahora, dependiendo el tipo de fármaco, vemos si es un fármaco selectivo a beta 2 o de repente es un fármaco que va a ser selectivo tanto a beta 2, alfa 1 y alfa 2. Entonces vamos a ver una sumatoria de esos signos, ¿no? No es que todos los adrenérgicos tienen los mismos efectos, no. Porque de qué va a depender también de esos receptores en qué órganos van a estar para generar ciertos efectos. En el caso de la epinefrina, sabemos que es un potente agonista de los receptores adrenérgicos, tanto alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿ya? La norepinefrina es un potente agonista tanto de alfa 1, alfa 2, beta 1 y tiene poco efecto sobre beta 2. En el caso de la dopamina va a causar liberación de la norepinefrina, ¿no? Entonces esto va a generar, va a activar a los receptores principalmente alfa 1 y beta 1. Aquí, ¿no? Hablando de estos fármacos, ¿no? La adrenalina, ¿no? La adrenalina, la efedrina, la fenilefedrina y la epinefrina, ¿no? Estos van a causar, como habíamos visto inicialmente, van a generar toda la cascada de activación de diferentes procesos hasta llegar que, recordemos, ¿no? Se posa en el receptor va a través de la proteína G, sea la S, que sea la Q, sea la P, va a generar la activación de la adenosiclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico, va a activar la apertura de canales para lo que sería el ingreso de calcio, ¿no? Va a haber mayor cantidad de calcio y esto va a generar mayor contracción muscular. Entonces va a haber una vasoconstricción e incremento de la frecuencia cardíaca. Y aquí podemos ver, ¿no? El efecto tanto a nivel cardíaco como a nivel del músculo liso, ¿no? A nivel cardíaco, justo lo que estábamos hablando, va a haber un aumento del ingreso de calcio y esto va a generar que tanto la actina con la miosina empiecen a juntarse, ¿no? Y esto generar la contracción, ¿no? Las fibras tanto de miosina como de actina. ¿Ya? En el caso del músculo liso, vamos a ver que este estímulo de calcio va a activar al MNCK, lo cual va a generar una inactivación de la miosina y va a activarse a través del ATPase, ¿no? Lo cual va a generar un incremento de tensión del músculo liso en este caso. Ahora, cuando tenemos shock anafiláctico, ¿qué vamos a observar? ¿Ya? Vamos a observar una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Ya? Vamos a observar que va a haber un shock circulatorio, entonces vamos a ver quizás que hay hipotensión y por compensación puede haber una taquicardia. ¿Ya? Vamos a observar que hay una obstrucción de las vías aéreas superiores. ¿Ya? Vamos a ver que hay un broncoespasmo. Entonces el paciente probablemente va a estar con disnea, ¿no? Esta obstrucción de las vías aéreas superiores muchas veces se va a dar por congestión, ¿ya? Y síntomas
¿no? Como sudoración, eritemas, ¿no? Y vamos a ver al típico paciente hinchado, ¿no? Le picó una abeja y encontramos así, ¿no? Entonces, con signos quizás bastante severos, ¿ya? A nivel de lo que sería la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ya no solamente le voy a poner una dexametasona, ¿no? Sino también ya sería necesario el utilizar una adrenalina, ¿no? ¿Por qué me sirve para un shock anafiláctico? Porque me va a generar, me va a eliminar la vasodilatación, ¿no? Yo tengo vasodilatación, entonces va a generar la vasoconstricción. Me va de esta manera a restaurar la presión arterial. Porque aquí yo tengo taquicardia, ¿por qué? Por compensación. O sea, empiezo a sentir menos presión en el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que el cuerpo va a pensar? Va a pensar que no hay sangre suficiente. ¿Ya? Porque la hipotensión se va a dar, ¿por qué? Porque hay menor cantidad de fuerza que golpea el vaso sanguíneo. ¿Y esto por qué? Porque el vaso sanguíneo se dilata. El vaso sanguíneo al dilatarse tiene un espacio mayor, el contenido de sangre no ha variado, pero proporcionalmente va a aparecer menos en el vaso. ¿Ya? Y esta cantidad de sangre que va a haber en un vaso que aparentemente es más grande va a generar menor esfuerzo de golpe, ¿no? Entonces nos va a generar una hipotensión. Cuando ya tenemos la vasoconstricción, ya va a aparecer que hay mayor cantidad de fluido que pasa por el vaso sanguíneo y va a aumentar la presión. Pero para eso nosotros también tenemos que hacer la búsqueda de un mecanismo. Por ejemplo, estas situaciones nos pasan en anestesia, ¿no? Anestesia en un paciente. Buscamos aumentar la presión arterial, aumentando el fluido, ¿no? O sea, generando mayor cantidad de volumen al vaso sanguíneo, ¿ya? Para engañar al cuerpo que estamos reponiendo sangre perdida, que es lo que el cuerpo piensa, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿no? Tenemos aumento o restauración de la presión arterial, ¿no? Por la vasoconstricción, ¿ya? Que se genera. Entonces, va a reforzar la actividad cardíaca, porque al sentir el cuerpo que hay menor cantidad de fuerza en el vaso sanguíneo, piensa que hay menos sangre y que requiere el cuerpo, entonces lo hago circular más rápido para que ningún órgano se quede sin la distribución del oxígeno, ¿ya? Y por eso aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Un efecto compensador. Y bueno, obviamente me va a producir la broncodilatación, ¿no? Tengo un paciente congestionado, edematizado de las vías aéreas, con esto genero la dilatación y el paciente va a poder respirar, ¿no? Mientras que obviamente el corticoide, que va a reducir el efecto, digamos, de toda la cascada de alergia, se va a ir atenuando, ¿ya? En el caso de las dosis, ¿no? En una anafilaxia lo podemos utilizar a una dosis de 0.02 miligramos por kilo intravenoso, ¿ya? Dependiendo su evolución del paciente, incluso puede llegarse a considerar aplicar una dosis adicional, ¿ya? Quizás repetirlo los 5 o 15 minutos si no vemos un efecto de mejoría, ¿ya? En el caso de una resucitación, sí tenemos una dosis rango de 0.05 a 0.5 miligramos por kilo. Esto de qué va a depender? Va a depender de lo que sería las dosis posteriores que yo coloco, ¿no? Inicialmente empiezo dentro de lo que es el proceso de RSCP, ¿ya? En la cual yo voy a aplicar la dosis menor, lo intercalo con otros ionotrópicos, por ejemplo, con atropina, y en una segunda dosis de refuerzo que yo puedo dar de atropina ya duplico la dosis, ¿no? Y así, cada vez que yo hago el switch, durante el RCCP, que teóricamente nos debe tomar 20 minutos todo el RCCP antes de dar la hora de la muerte del paciente, entonces ahí es donde vamos aumentando la dosificación, ¿ya? En el caso de asma alcalino también lo podemos utilizar como un mecanismo de broncodilatación inmediata, ¿ya? Para esto sí tenemos que generar una dilución, ¿no? La dilución es de 0.1 mililitro en una solución de 1 al 1000 para poder aplicarlo por vía puede ser subcutánea o intravenosa, ¿no? Siempre esta dilución la vamos a hacer con solución salina. Ahora, en el caso de la epinefrina, es bastante usado en combinaciones también a nivel de anestésicos locales, ¿no? Al saber que la epinefrina puede generar vasoconstricción, si yo lo combino con
la zona, ¿ya? ¿Y esto para qué me va a ayudar? Me va a ayudar para que la liberación de la lidocaína ya sea más lenta, entonces permanezca más tiempo en el tejido donde está siendo aplicado, ¿ya? Y por consiguiente nos genere una anestesia o una analgesia local más prolongada, ¿ya? Control de hemorragias localizadas, ¿no? Por eso es que incluso, ¿no? No sé si en alguna oportunidad ustedes han escuchado, se han hecho prácticas en alguna veterinaria, a veces de manera empírica hay una hemorragia de vasos muy pequeños, por ejemplo, orejas, en piel, ¿no? Y se le echa la adrenalina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos alfa-adrenérgicos lo que hacen es generar vasoconstricción, entonces te reducen el sangrado, al menos de estos vasos sanguíneos periféricos que son muy pequeños, ¿no? Obviamente, si estás en una cirugía y se te rompe la aorta, no vas a pensar en echar la adrenalina, pues, ¿no? O sea, definitivamente, en este caso, que son vasos periféricos muy pequeños, nos pueden ayudar su vasoconstricción a controlar hemorragias. Con referente a los beta-2 adrenérgicos agonistas selectivos, salbutamol, el clenbuterol. Salbutamol bastante usado en caninos y felinos, el clenbuterol utilizado más en equinos, ¿no? Nos va a servir como un broncodilatador, ¿ya? Su mecanismo de acción es directo, ¿no? Como habíamos dicho, su método de ingreso es vía aérea, entonces va a ir directamente a las células dianas, van a ir hacia los bronquios, donde van a encontrar los receptores beta-2 y esto va a activar la dilatación o la relajación del músculo bronquial, ¿ya? Generando que este músculo liso se relaje y pueda el paciente respirar mejor, ¿ya? El beta-2 también lo podemos encontrar a nivel de vasculatura, entonces lo va a relajar, y también a nivel uterino, ¿ya? Entonces, a nivel del útero también vamos a observar que hay efectos de relajación, ¿no? Entonces, un medicamento, por ejemplo, beta-2 selectivo, bastante conocido, el salbutamol, ¿no? Para el Ventolin, ¿no? Para aquellos que somos asmáticos, es parte de nuestro, siempre tiene que estar en la cartera, ¿ya? En el caso de felinos o de equinos, ¿no? Se utiliza una cámara, una aerocámara, ¿ya? Quizás en el caso de los humanos, adultos, ¿no? Es bastante sencillo utilizarlo de manera directa, pero en niños y en adultos mayores se utiliza igual que en felinos, ¿no? O sea, a través de la aerocámara manejas los pum y vas contabilizando alrededor de un minuto que el paciente pueda respirar e inhalar, en este caso el fármaco, ¿no? Como vemos aquí, ¿ya? Entonces tenemos el paciente con su aerocámara, ¿ya? Evidentemente, cuando utilizamos aerocámara, es muy probable que lo que uno espera que ingrese no ingrese de manera correcta, ¿no? Es decir, ¿no? Los dos puffs que quizás nos ponemos como adultos, si tenemos mayor disponibilidad del fármaco, mayor cantidad del fármaco va a entrar por las vías aéreas, porque nosotros mismos generamos el estímulo de aspiración, ¿no? En el caso de una aerocámara hay mayor porcentaje del contenido del fármaco que se va a ir por las vías digestivas, porque el animal va a estar respirando, quizás incluso no se estresa y empieza a respirar con la boca abierta y se va hacia las vías digestivas. Hay mayor riesgo. Por eso es importante que cuando le coloquemos una aerocámara a un paciente sea con el paciente tranquilo, ¿ya? Incluso, ¿no? Si no se deja de esta manera, hasta ponerlo en una caja y ahí ponerlo preferible, ¿no? Para que el paciente pueda inhalar, ¿ya? Que es lo que buscamos en los resultados. Incluso no necesitas solo tener una aerocámara, puedes crear una aerocámara, ¿no? Vamos a sacar una botella, ¿no? La parte de la base de una botella, generas una aerocámara. Hay opciones para ingeniarse, ¿no? Estas aerocámaras sí son especiales para equinos, ¿no? Para equinos, obviamente a veces hay otro tipo de inversión. Bueno, a nivel, entonces, ¿cómo observamos que funciona a nivel del músculo liso, ¿no? Va a ingresar, va a activar en este caso, ya sea el salbutamol o ya sea el clenbuterol, se va a unir con el receptor beta-2. Esto va a generar que a través de la
de la proteína GS active a la adenosiclasa, convierte la ATP en AMP cíclico, este va a activar la proteína A y luego va a generar el aumento de la salida de calcio y va a generar la relajación de músculos. La incontinencia urinaria inversa, ahí también podemos observar efectos simpático-miméticos de algunos fármacos, ¿no? Tenemos una insuficiencia en el esfínter uretral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a observar que a nivel del músculo destructor, que es el músculo que va a generar la contracción de la uretra, tenemos receptores alfa. Y a nivel de la vejiga vamos a ver que hay mayor cantidad de receptores beta. Entonces, en el caso de la fenilpropanolamina, o también podemos usar lo que es la propantelina, ya ambos funcionan de la misma manera, vamos a generar un incremento en la tonicidad del músculo liso de la uretra, ¿ya? Entonces nos va a ayudar con lo que sería a nivel de los alfa 2, va a generar lo que es el incremento de la tonicidad del músculo y la relajación del músculo destructor a través de, como vemos, los receptores beta. Entonces, esto va a generar, por ejemplo, en el caso de incontinencias urinarias, mayor resistencia o colección, ¿no?, de lo que sería la orina. Como vemos acá, tenemos los beta a nivel de la vejiga y a nivel uretral tenemos los alfa. Entonces, va a contraer el esfínter y va a ayudar a dilatar la vejiga para que haya una mejor recolección de la orina, ¿no? En el caso muchas veces de incontinencia urinaria, lo que tenemos es un esfínter abierto y una vejiga contraída que no permite que pueda tener relajada, que no permite tener en reserva la orina, ¿no? En cambio, si le das tonicidad a la vejiga, va a poder reservarlo con la contracción del músculo a nivel de la uretra. Entonces va a tener mejor retención de la orina, ¿ya? Entonces va a haber un incremento escalonado de la dosis en el tiempo, ¿ya? Entonces primero se utiliza una dosis, por decirlo así, inicial. En el caso de perros, de 1 miligramo por kilo cada 8 horas, en el gato es de 1 a 1.2 miligramos por kilo. También puede ser cada 8 y cada 12 horas, ¿ya? Dependiendo un poco el grado de incontinencia que puede tener el paciente, ¿no? Tener cuidado con los efectos adversos. Puede haber hipertensión, reducción del apetito, agresividad. También puede empezar a haber cierto estímulo de ansiedad o agitación en el paciente. Entonces hay que verificar los efectos adversos. Solamente bajo una circunstancia de mucha necesidad lo vamos a utilizar. Ahora, fármacos antiadrenérgicos o simpaticolíticos, ¿ya? En este caso son los agonistas beta, los antagonistas, por ejemplo, beta, el timolol, el atenolol, el propanolol, ¿ya? Que son aquellos que van a bloquear al receptor beta en este caso, y ya no vamos a observar que se dé este mecanismo, ¿no?, en el cual va a haber una activación de la adenosiclasa, se va a convertir el ATP en AMP cíclico y va a aumentar el ingreso de calcio, ¿no? Entonces, al no activarse esto, por gradiente de presiones, no va a poder ingresar el calcio, ¿no? Entonces no va a haber contracción, ¿ya? Entonces va a reducir el trabajo del miocardio, ¿no? Y se utiliza mucho en tratamientos de hipertensión, ¿no?, o tratamientos de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Lo cual va a ayudar a bajar la presión, ¿ya? Incluso, ¿no?, hay fármacos antagonistas beta que se utilizan a nivel tópico ocular, ¿no?, para bajar también la presión intraocular, ¿ya? También funciona de la misma manera a nivel tópico. Luego tenemos los fármacos colinérgicos parasimpático-miméticos. Entonces tenemos, ¿no?, dentro de los parasimpático-miméticos, o sea, agonistas
de la acetilcolina, agonistas de los receptores muscarínicos. Tenemos la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betanecol, la muscarina y la pilocarpina, ¿no? Utilizados mucho estos fármacos en lo que es el manejo de pacientes que tienen atonía ruminal, ¿no? Bueno, ya esto lo habíamos mencionado un poquito en unas diapositivas anteriores, de los de acción directa y los de acción indirecta, ¿no? Los de acción directa son los receptores que son agonistas, ¿no? Ya sean receptores que sean de origen de ésteres de colina o los alcaloides, ¿no? Recuerden que los ésteres de colina son bastante resistentes en el caso del carbacol y el betanol, a diferencia de la acetilcolina contra lo que serían las enzimas colinesterases, acetilcolinesterases. Y los otros de acción indirecta son los que me van a inhibir a la enzima, ¿no? Como en el caso de la piostimina, la neostigmina, la pilotistina, petrofonium, o en este caso el carbamato y el órgano fosforato, ¿ya? Su reactivador de esta enzima va a ser la franidrosina, ¿ya? Pero recuerden que con el carbamato hay una situación en particular donde es preferible no utilizarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera la acción de la acetilcolina? ¿Ya? Recordemos que la acetilcolina se va a posar en su sitio de acción y va a generar obviamente los signos de lo que pasa es que estaba mal puesto el título, estaba para la tortilla. Ya, pero bueno, vamos a aprovechar el dibujo. Entonces vamos a ver que se va a posar la acetilcolina en el sitio de acción y esto va a generar obviamente los efectos colinérgicos y los efectos muscarínicos, ¿no? La celorrea, es el aumento de la motilidad intestinal, ya el aumento de secreciones como tal, tanto a nivel gastrointestinal como a nivel incluso respiratorio. El betanecol lo tenemos para lo que sería el ilio paralítico, ¿no? Que podemos utilizar en el caso de pacientes que quizás a nivel postquirúrgico tengan una reducción de la motilidad intestinal, ¿no? En este caso vamos a observar que que este fármaco se va a unir al receptor de la muscarínico, que también tiene la misma afinidad con la acetilcolina, ¿ya? Y lo va a sobreestimular, ¿no? Entonces va a mejorar la motilidad intestinal. ¿Ya? Entonces vemos que como dosificación, y también vamos a ver que el betanecol va a tener una estimulación o va a tener un impacto sobre lo que es la retención urinaria, ¿no? Ya que tenemos el receptor muscarínico 3 también a nivel vesical, ¿ya? Pero tener en cuenta que lo que se va a generar al mejorar la retención urinaria es evitar que esto se haga en pacientes que tienen alguna obstrucción mecánica, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que tengan una neoplasia, pacientes que tengan, hay muchas neoplasias vesicales, ¿ya? Que suelen generarse en el cuello de la vejiga, ¿ya? O sea, es bastante común cuando hay neoplasias a nivel vesical. Entonces, por ejemplo, en un paciente con una neoplasia vesical, no es contraindicado utilizar este fármaco porque lo que va a generar es presionar más a la vejiga y tiene un cuadro obstructivo, entonces puede generar la ruptura de la vejiga, ¿ya? En ese caso, no podríamos utilizar para el caso de alguna incontinencia este tipo de fármaco, ¿no? O si tuviéramos quizás alguna obstrucción uretral tampoco, tener cuidado con eso. En el caso, ¿cuándo podemos utilizarlo? Por ejemplo, en el caso de incontinencias neurogénicas, ¿no? O sea, pacientes que tienen una hernia discal, ya a nivel de las lumbares, son pacientes que no logran tener una buena contracción de la vejiga, ¿no? Entonces empiezan a tener incontinencia
de 5 a 25 miligramos por kilo por vía oral cada 8 horas y el Catos de 2.5 a 7.5 miligramos por kilo por hora, ¿ya? Ahora, a nivel de los músculos lisos, vamos a ver que va a haber efectos sobre el incremento del tono de la motilidad del tracto gastrointestinal. En el tracto urinario vamos a ver que hay una contracción de la vejiga y de los uréteres. A nivel de lo que es el sistema respiratorio, vamos a ver que hay una broncoconstricción, y a nivel ocular va a haber una constricción pupilar, ¿ya? Lo cual me va a generar una miosis, ¿no? O sea, si tengo un paciente con quizás alguna patología o un incremento de líquido acumulado, ¿no? Ya sea glaucoma, nos ayuda a reducir un poquito la contractibilidad, ¿ya? A nivel glandular vamos a ver que hay un incremento de la secreción glandular, entonces vamos a observar que puede haber sudoración, secreciones lacrimales, bronquiales, salivales, ¿no? O sea, y todo a nivel del gastrointestinal, ¿no? Luego tenemos la pilocarpina, que principalmente se utiliza de manera tópica ocular, ¿ya? Para generar la disminución de la presión ocular, ¿ya? Y mejorar, digamos, el flujo del humor acuoso, generando también la miosis de la pupila. Ahora, con referente a los fármacos anticolinérgicos, o sea, los que vendrían a ser los parasimpaticolíticos, tenemos los parasimpaticolíticos que son antagonistas del receptor y tenemos a los inhibidores de las colinesterases, ¿no? Los antagonistas, atropina, glicopirrolato, escopolamina, y los inhibidores, gastrostimina, listimina, pirostimina y metformina. Ahora, ¿cómo funciona, por ejemplo, el mecanismo de la acetilcolinesterasa, ¿no? Lo tenemos aquí, ¿no? Vamos a observar que dentro de la célula presináptica va a entrar la colina, y con el acetilcoenzima A se va a generar lo que es la acetilcolina, ¿ya? Entonces la acetilcolina se va a rodear de una vesícula y luego va a salir hacia la zona entre el presináptico y el postsináptico, ¿no? Ahí es donde va a tener un tropismo, una unión con el receptor muscarínico, receptor de la acetilcolina, y esto va a generar obviamente los efectos, pero para generar la compensación, la acetilcolinesterasa lo que va a hacer es que cuando sobra mucho acetilcolina en el espacio, lo va a dividir, ¿no? Lo va a hidrolizar nuevamente en colina y acetato, y la colina nuevamente entra a la célula presináptica, ¿ya? Entonces digamos que ese es el mecanismo normal, ¿no? Así funciona, para eso nos sirve la acetilcolinesterasa. Ahora, cuando tengo un inhibidor de este mecanismo, lo que va a hacer es bloquearme estos receptores, ¿no? Entonces, perdón, me va a bloquear este mecanismo, ¿no? Entonces va a aumentar la cantidad de acetilcolina en el hígado. Entonces me va a potenciar el efecto de acetilcolina. Bueno, dentro de los antagonistas, la atropina, ya que ya lo hemos visto anteriormente, pero aquí el dato importante que ya les había mencionado es el hecho que me va a bloquear el efecto contractor de la pupila, del contractor del iris, ¿no? Del músculo contractor del iris, lo cual va a generar que ese músculo se mantenga dilatado, ¿no? No hay un efecto que me genere que vuelva a contraerse, ¿ya? Porque está bloqueándome el efecto de contracción. Ahora, órganos y sus receptores. Aquí podemos ver, ¿no? Que tenemos los simpáticos, en el caso de simpático y parasimpático. Recuerden que el simpático estamos hablando de pelea o huida, en el caso del parasimpático descanso y digestión, ¿ya? En el corazón vamos a encontrar tanto beta 1 como beta 2, ¿no? Ya sea a nivel del nodo sinoauricular, del atrio, del nodo
¿ya? Y a nivel del ventrículo un aumento de la contractibilidad también, ¿ya? Ahora, si vemos su efecto adverso, ¿no? En el caso de generar un efecto parasimpático, tendríamos que estimular a los muscarínicos 2, que también se encuentran a nivel cardíaco, para generar todos los efectos contrarios, ¿no? Reducción de la frecuencia cardíaca, reducción de la contractibilidad, reducción de la velocidad de la conducción y reducción de la contractibilidad de manera leve, ¿ya? A nivel de lo que es las arteriolas y venas, vamos a ver que encontramos para estimular el simpático a los receptores alfa-1, ¿ya? En el caso de las arteriolas vamos a ver mayor contractibilidad con resistencia vascular, y en el caso de las venas vamos a ver un aumento de la presión venosa junto con la contractibilidad de ellas, ¿ya? Y bueno, caso adverso, nivel de vasos sanguíneos, digamos estímulo parasimpático, tenemos a los receptores muscarínico 3, pero no generan un efecto adverso como tal, ¿ya? En el riñón vamos a ver que hay la liberación de la renina a través del estímulo de la beta 1, ¿no? A nivel de lo que es parasimpático no tenemos un receptor que genere un efecto adverso. Músculo liso bronquial, tenemos a nivel respiratorio, tenemos una relajación, una menor resistencia del bronquio, por eso es que observamos que hay una broncodilatación, ¿no? Una relajación del músculo liso, del bronquio. Y ahí podemos observar los receptores beta 2, ¿no? En el caso de los receptores muscarínico 3, vamos a observar efectos parasimpáticos como contractibilidad del músculo liso del bronquio y por consiguiente mayor resistencia. En el sistema gastrointestinal vamos a observar para lo que sería estimulación del simpático, en el músculo liso gastrointestinal una reducción de la motilidad y contracción, ¿no? Ahí vamos a observar a los alfa 2, a los beta 2 y los alfa 1. En el caso del parasimpático vamos a aumentar lo que es la motilidad, relajación y un incremento, bueno, en el caso de los esfínteres va a haber relajación y va a haber un incremento de las secreciones glandulares, ¿ya? Cuando activamos el parasimpático. En estos tres pasos vamos a observar a los muscarínicos 3. En el caso del hígado vamos a observar que cuando activamos el simpático a través de los receptores beta 2 y alfa, o sea, no selectivo ninguno, o sea, puede ser cualquiera, vamos a generar la activación de la gluconolisis y la gluconogénesis, ¿ya? Cuando buscamos un efecto adverso no lo hay, no hay un receptor que genere más bien lo contrario, ¿ya? Igual con los adipocitos, ¿no? Ahí podemos encontrar específicamente a los beta 3, ¿ya? Que para la lipólisis. En el caso del genitourinario, a nivel vesical tenemos tanto lo que es el esfínter y la pared, ¿no? En el caso del simpático vamos a ver que vamos a generar una relajación de la vesícula, de la pared, para que pueda llenarse de orina, ¿no? Y para esto vamos a activar lo que es la contracción, ¿ya? Para que no haya salida de orina, ¿ya? Entonces, la relajación de la vejiga lo vamos a ver con la estimulación de los beta 2 y la contracción del esfínter lo vamos a ver con la estimulación de los alfa 1. Caso para cuando activamos el parasimpático, vamos a observar que si buscamos que haya contracción de la pared vesical, vamos a tener que activar los muscarínicos 3, y de la misma manera en el esfínter también tenemos estos muscarínicos que me van a generar la relajación, ¿no? Entonces se contrae la vejiga, se relaja el esfínter y se genera la presión. A nivel uterino vamos a ver que hay una relajación con los beta 2 y una contracción con el alfa, ¿ya? Y los muscarínicos, para el caso del parasimpático, van a generar contracción cuando estimulamos los receptores M3, muscarínicos 3. A nivel de lo que es el pene y la vesícula seminal, vamos a ver que va a haber eyaculación con la alfa 2, con la estimulación de los receptores alfa, y en el caso del parasimpático
Va a haber una elección con la estimulación de los muscarínicos, indistinto a cuál fuese. A nivel de lo que son las glándulas sudoríparas, vamos a ver que va a existir la sudoración cuando activamos el simpático. ¿Ya? Con el parasimpático no va a haber ninguna reacción, entonces va a haber una mayor secreción con los alfa a nivel local y bueno, los muscarínicos a nivel general cuando ya hablamos de lo que vendría a ser la estimulación de los músculos esqueléticos, ¿ya? A través de los movimientos somáticos. A nivel ocular vamos a ver que el músculo radial dilatador va a haber una midriasis, ¿ya? Cuando activamos alfa 1, lo cual no vamos a observar ninguna receptor para generar un efecto parasimpático. Pero cuando hablamos del esfínter del músculo de la pupila, sí vamos a encontrar un receptor que es el M3, que cuando es estimulado va a generar la contracción, o sea, va a generar la miosis, ¿ya? Entonces la midriasis se va a dar cuando tenemos el simpático estimulado y la miosis se va a dar con el parasimpático, pero a través de dos mecanismos diferentes musculares, ¿ya? A través de lo que serían los músculos ciliares, vamos a ver que va a haber una relajación, lo cual me va a permitir tener una mejor visión de lejos, ¿ya? Y esto se va a dar a través de los beta, ¿ya? Los factores beta. Y cuando el paciente está más relajado, un parasimpático va a querer tener una mejor visión cerca de su entorno inmediato. Entonces ahí se estimula con los muscarínicos 3, ¿no? Y que va a generar la contracción de los músculos ciliares para enfocar un poco más el entorno. Entonces, apliquemos una práctica. ¿Qué efectos adversos podrían derivarse del uso de fármacos adrenérgicos y luego de colinérgicos? A ver, con adrenérgicos, ¿qué podríamos ver como efectos adversos? Taquicardia. ¿Qué más? Hipertensión. ¿Ya? Entonces, principalmente taquicardia, hipertensión son algunos efectos adrenérgicos que tendríamos que tener cuidado, ¿no? Porque también no nos conviene ni que el corazón esté tan acelerado ni que esté tan relajado, ¿no? Porque ambos van a generar desequilibrios en su conductibilidad. ¿Y colinérgicos qué efectos adversos conocemos? Bradicardia. Ya, bradicardia, ¿qué más? Ya, hipotensión, ¿qué más? Broncoconstricción. Broncoconstricción, ¿qué más? Cialorrea, producción excesiva de secreciones, ¿ya? A nivel de la miosis, ajá, ¿ya? ¿Cómo influyen los beta 2 en el sistema respiratorio? ¿En qué me ayudan? ¿Qué generan? ¿Para qué los uso? Cuando yo los estimulo me van a generar el estímulo de broncodilatación, ¿no? Entonces, como relevancia clínica, ¿en qué tipo de enfermedades lo utilizo? En asma, ¿no? En asma,
cierta relajación y genera broncoconstricción, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que utilizar? Quizás un beta 2 selectivo para generar el efecto inverso, que quizás un adrenérgico que generó. Entonces, ahí vamos viendo. Como resumiendo, la interacción entre neurotransmisores, receptores del sistema nervioso autónomo nos van a permitir generar una modulación fina de los órganos tejidos, facilitando de esta manera la mejor respuesta fisiológica ante las necesidades, ¿ya? La comprensión de los mecanismos de acción de estos fármacos es esencial para el uso clínico efectivo y de esta manera evitar los efectos adversos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acordarnos que si yo quiero quizás mejorar lo que es la presión arterial y no quiero generar una taquicardia, porque quizás tengo un paciente con una frecuencia cardíaca adecuada en el límite alto, no voy a agarrar una adrenalina para aumentar la presión arterial, ¿no? O sea, quizás me oriento más a usar una dobutamina que no me va a alterar la frecuencia cardíaca, pero sí me va a aumentar la presión arterial. Entonces, para eso es importante poder saber qué efecto me va a generar cada uno. ¿Ya? Los agonistas y antagonistas de los receptores adrenérgicos y colinérgicos influyen en funciones fisiológicas como vasoconstricción, broncodilatación, relajación del útero, ¿no? Y control de la presión arterial. Entonces es muy importante recordar en qué zona de cada órgano tenemos cada uno de los receptores para ver qué impacto podemos tener al utilizar un fármaco que va a estimular ese receptor. Muy bien, entonces tenemos una tarea y tenemos lo que es la evaluación diagnóstica, ¿ya? Tenemos hasta el final de la clase, ¿ya? Para desarrollar cualquiera de los dos, lo pueden hacer en cualquier orden, ya están activadas las dos cosas, ¿ya? Con referente a la tarea, van a leerme el artículo que está ahí ya asignado en la parte de tareas, ¿ya? Van a